Don Quijote de la Mancha es la obra de mayor éxito de Miguel de Cervantes. La obra consta de dos partes. La primera apareció publicada en 1605 con el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Consta de un prólogo, poemas burlescos iniciales y finales y 52 capítulos agrupados en 4 partes. La segunda parte se publicó en 1615 con un cambio en el título, segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Consta de un prólogo y 74 capítulos, sin división en partes. La primera parte, de 52 capítulos, engloba 2 salidas. La primera tiene 6 capítulos y la segunda 46. En la primera salida, después de la preparación y la salida, se produce la aventura de la venta y de los arrieros y un regreso a casa de don Alonso Quijano, triunfante y armado caballero. En la segunda salida, de 46 capítulos, se produce la aventura de los molinos de viento, de los frailes, del vizcaíno, y se intercala la novela corta de Marcela y Grisóstomo. Después de una segunda estancia en la venta, aparece la aventura de los rebaños y del cuerpo muerto, y se intercalan las novelas cortas de Cardenio y Luscinda y Dorotea. Tras una tercera estancia en la venta, aparece la aventura de los cueros de vino, de los cuadrilleros y de los disciplinantes, y las novelas cortas del curioso e impertinente, la historia del cautivo y Doña Clara. Y finalmente hay una vuelta a casa en la que don Alonso Quijano regresa enjaulado y maltrecho. En la segunda parte solo se produce una salida, que es la tercera, y esta abarca 74 capítulos. Se producen la aventura de los leones, los repugnadores y el barco encantado, y se producen también numerosos encuentros con el caballero del bosque, con el caballero del verde gabán y las bodas de Camacho. Tras una estancia en el castillo de los duques, se produce el desencantamiento de Dulcinea, la aventura de Clavileño, los consejos a Sancho y el gobierno de Sancho de la ínsula Barataria, además del episodio de la dueña dolorida. Finalmente, se emprende un viaje a Barcelona con las aventuras de la cabeza encantada, el caballero de la blanca luna y las aventuras de los cerdos. Hay una vuelta a casa de Don Quijote y, finalmente, su muerte. Hay diferencia entre las dos partes. La primera es más espontánea, parece escrita sobre la marcha y contiene diversos elementos. La segunda está mucho más pensada y responde a un plan muy bien trazado. En la primera parte, Don Quijote transforma la realidad, sale en busca de aventuras y va sin rumbo fijo. En cambio, en la segunda parte son los demás personajes los que le transforman la realidad y las aventuras se le aparecen. En la primera parte contiene historias intercaladas, las novelas cortas. En cambio, en la segunda estas no aparecen. Y en la primera parte se produce la contraposición entre el idealismo de Don Quijote y el realismo de Sancho, mientras que en la segunda parte hay un contagio entre los dos personajes. Todos los personajes se ven influidos por los rasgos de los demás. La locura de Don Quijote contagia a los duques, que se comportan insensatamente. Sansón Carrasco, el bachiller del pueblo de Alonso Quijano, también se disfraza de caballero andante, y las ilusiones de Sancho se desplazan a su mujer. Alonso Quijano es un hombre mayor, extremadamente delgado, humilde, tiene una formación cultural, es aficionado a la lectura, preferentemente a las novelas de caballerías, tiene una gran capacidad oratoria, es un hombre cuerdo, cabal, que tiene un profundo sentido de la justicia, choca contra la realidad, que es injusta, corrupta y desbaratada, y su voluntad de enderezar entuertos se interpreta como locura. Lejos de ser un héroe, sale maltrecho, pero nunca abandona su empeño. Sancho Panza es el escudero que en los libros de caballerías acompaña al protagonista. Representa al hombre rústico, simple, bobo, gracioso. Es la antítesis de Don Quijote. Es bajito, es gordo, no sabe leer, ensarta refranes, es ambicioso porque sigue a Don Quijote para obtener riquezas, pero a pesar de ello es una buena persona. La relación entre ambos se basa en el diálogo y la amistad, y con el tiempo hay una evolución de los mismos. Don Quijote se sanchifica y Sancho Panza se quijotiza. El espacio ocurre en un lugar de la Mancha.
El espacio es variado, los personajes son itinerantes, los lugares son concretos pero están poco descritos, son los alrededores de La Mancha, Sierra Morena, Cataluña. Los personajes frecuentan espacios realistas, caminos, ventas, pueblos. El camino desempeña un papel fundamental, pues favorece el encuentro con personas de todo tipo y condición social. En la primera parte, los protagonistas se detienen en una venta, lugar de paso por donde se mezcla gente de diversos grupos sociales. En la segunda parte, el espacio más importante es el Palacio de los Duques, donde se relacionan con la alta nobleza, que ha leído la primera parte de la obra y quieren divertirse a costa de Alonso Quijano. Don Quijote es tratado como un caballero, y amo y criado algunas veces se separan. El tiempo es contemporáneo del autor y presenta un buen retrato de la vida cotidiana del momento. La narración es cronológica, lineal, incluso en las aventuras que acontecen. Don Quijote vive fuera de su tiempo, se imagina en la época de los caballeros andantes. Los anacronismos derivados del choque entre los mundos real y ficticio serán una de las bases de la parodia. El caballero sale un día de julio de un cierto verano, y en ese verano ocurren las 3 salidas y su muerte. Las incoherencias cronológicas no son percibidas como tales por el lector, que asiste a una secuencia lógica que va desde la locura del protagonista hasta su muerte. El narrador es omnisciente y usa la primera persona para designarse a sí mismo como responsable directo de lo narrado. Ese es el narrador principal, que empieza con "en un lugar de La Mancha", de cuyo nombre no quiero acordarme. En el capítulo 9 se introduce como personaje para contar cómo encontró y editó el manuscrito de Don Quijote. Después la fortuna le hace encontrar el resto en un manuscrito arábigo que ha de traducir. Ese narrador principal, ese narrador editor que pone en manos de los lectores la obra, le permitirá hacer los comentarios que considere oportunos, pues conoce la obra de antemano. Existe un segundo narrador. En la pelea con el vizcaíno, el narrador principal explica que casualmente ha encontrado el texto original en árabe de un tal Cide Hamete Benengeli, y se lo hace traducir a un morisco. Es una parodia de los pseudoautores y traductores de las novelas de caballerías. Finalmente, también los personajes se convierten en narradores. Algunos cuentan relatos, por ejemplo, la historia de Marcela, la vida de Dorotea, el episodio del cautivo o el de Cardenio. La obra no es solo una parodia de los libros de caballerías. La confluencia de diversos géneros, la presencia de distintas voces narrativas y la evolución de los personajes hacen que el lector deba ir modificando su perspectiva. Entre los recursos destacan el recurso del manuscrito encontrado, la parodia del propio personaje, el realismo del universo novelesco, el hidalgo que es casi contemporáneo al autor, los discursos rimbombantes y el humor. También destaca el perspectivismo a partir de los distintos narradores y el hecho de que la literatura aparece dentro de la literatura. El propósito explícito del Quijote es la parodia burlesca de los libros de caballerías. De hecho, fue leído como un libro exclusivamente cómico durante los siglos XVII y XVIII. La novela puede interpretarse como un libro de crítica y teoría literaria, y es un notable retrato de la vida española de su tiempo. El lenguaje del Quijote es un acabado resumen de la variedad de estilos típica del Renacimiento. En él se combina el estilo elevado con el propio de la parodia burlesca, el habla culta con el habla popular, las disquisiciones eruditas con los refranes y dichos de profundo saber popular. Un ejemplo de estilo elevado aparece en "Dichosa edad y siglos dichosos, aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas 2 palabras de tuyo y mío". Por otro lado, la parodia burlesca aparece, por ejemplo, en "La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura". El habla culta de Don Quijote aparece cuando Alonso Quijano dice: "Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te despreciéis de decir que vienes de labradores,
y préciate más de ser humilde virtuoso que labrador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria. Y el habla popular aparece ejemplificado en Sancho. Eso mismo lo puede remediar, porque sé más refranes que un libro, y viénenseme tantos juntos a la boca cuando hablo, que riñen por salir unos con otros, pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no vengan a pelo.